tal, chicos? Un video más. Esta vez vamos con geometría, tema áreas, ¿no? De regiones triangulares. Todo lo que son áreas en triángulos. Sí, sí, por supuesto, un pedido de muchos de mis alumnos que me han pedido porque están volando. Bueno, ustedes ya saben la metodología, chicos. Vamos a empezar con problemas sencillos, ¿no? Así básicos, para que sepan cómo resolver, cómo aplicar las fórmulas directo. Saben que yo no quiero lucirme, yo lo que quiero es que ustedes aprendan, ¿no? He visto muchas tareas que están en grupos de Facebook que son facilitos, simplemente aplicación de fórmulas. Y eso es justamente lo que vengo a enseñarles, ¿no? Cómo identificar qué fórmula hacer para cada tipo de triángulo, unos problemas nivel medio, y ya hasta ahí. Y próximamente ya en repaso, ya ahí sí vamos a ser ya más violentos, ¿no? Así que ya saben, acá lo que tienes que recordar es un poco de triángulos, nada más, ¿no? De áreas son fórmulas muy fáciles, así que ahora sí no perdamos el tiempo y empecemos con todo. Así que vamos. A ver, primero, hay que saber identificar, miren los dos triángulos, ¿no? Un triángulo obtuso, ustedes ya saben, ya han visto mi video de triángulos, de clasificación de triángulos, ahí está, en triángulos uno teoría, un triángulo rectángulo y un triángulo acutágulo, ya está. No, miren, si se dan cuenta en los tres, el área es igual, base por altura entre dos, ¿no? El acutágulo, miren acá este triángulo, es el típico triángulo del área es base por altura entre dos. Se ubica rápidamente, ¿sí? Tiene su base y su altura, lo multiplicas entre dos y ya tiene su área, así de fácil, súper archipapallita. Ahora, cuando ven un triángulo rectángulo, a veces algunos se confunden, buscan la altura. No, no, la altura es los dos catetos en realidad, ¿sí? Cualquiera de los dos. En este caso le hemos puesto h a este cateto, pero puede ser los dos. En otras palabras, simplemente el área va a ser cateto por cateto entre dos. Así de fácil, cateto por cateto entre dos. Nada más. Ah, ya, ya. ¿Viste la diferencia? Ya. Miren los tus ángulos, ¿ves? Si me piden hallar esta área de acá, ojo, no todo, ¿ah? No todo, sino este triangulito que está acá, ¿ves? ¿Ves cómo lo estoy marcando con mi puntero? Mira ya. Esta área va a ser a la base donde cae, pero no tiene altura. La altura que está acá afuera. ¿Ves? La altura que está acá afuera. Ah, ¿le pertenece a este triángulo? Sí. ¿Cómo sería? Base por altura entre dos. ¿Viste? Para los tres triángulos cumple la misma fórmula, pero en los tres varía, ¿no? Varía de posición un poquito, así que ya sabes cómo ubicarte. Cuando es triángulo, no te olvides, por mi experiencia de profesor, muchos se confunden en el rectángulo, ya sabes, es cateto por cateto entre dos, así de fácil. Ya está, muy bien, chao. Mira acá, ¿qué triángulo es esto? ¿Cómo se llama? Obviamente tú ya sabes, cuando tienen los tres lados iguales. El único y conocido triángulo equilátero. Recuerda, X es igual, late, lados, ¿no? Ya eso ya es fácil, equilátero, todos los lados iguales y también todos los ángulos iguales, el de 60 y 60 y 60. Eso ya lo sabemos todos. Ya, si me dan un triángulo equilátero y me piden su área, ¿qué, profe? ¿Base por altura entre dos? No, pero sí se demuestra con eso, ojo, ¿ah? Pero no, el área entre un equilátero es lado al cuadrado por raíz de 3 entre 4. Lado al cuadrado por raíz de 3 entre 4. Mira, lo único que tú necesitas para hallar el área de un triángulo equilátero, escucha y recuerda, ¿qué es lo único que necesitas? El lado. ¿Solamente el lado? Solamente el lado, nada más, y se acabó. Si tienes el lado de un triángulo equilátero, el área lo hace super archi veloz. ¡Uf, uf! Ya no, ya, sí, mismo minato. Ya está, ya. Muy bien. Entonces ya sabes, ¿ah? Mira, esto es con fórmula trigonométrica, pero también le he puesto porque también viene y también se confunden. Fácil. Si tengo dos lados y en el medio, ojo, en el medio de esos dos lados hay un ángulo, el área va a ser igual al producto de los dos lados entre dos por el seno de ese ángulo. ¿Ves? Mira, A por B por el seno de ese ángulo entre dos. Ojo, este ángulo tiene que estar en el medio de los dos lados. Si está acá o acá, no, no cumple. Tiene que estar en el medio de estos dos lados. Ah, ya, profe. Ajá, mira esta área. Oh, mira qué bonito. Ah, ya ves. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Te expliqué, te enseñé. ¿Te acuerdas en el colegio? ¿Te olvidaste? Ya. Cuando, mira, yo tengo un triángulo que no es rectángulo. Ojo, mira, no es rectángulo. Ah, ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este triángulo? ¿Puedo hallar su área? Sí, claro que sí.
¿A qué es igual su área? A raíz cuadrada de P, y fácil, ¿eh? Parece difícil, pero es fácil. Hallas el P y pones P menos A por P menos B por P menos C. Cantando, restas nomás. Basta que tengas el P, lo pones solito y después multiplica a la resta de cada uno de los lados. ¿Es? P menos A por B menos C por P menos C. Muy bien. Y ahora dirás, profe, ¿y quién? ¿Pero quién? Es P. Ajá. P es el semiperímetro, la suma de los tres lados entre dos. Así de fácil. Entonces, cuando tengas un triángulo que no es rectángulo y tienes todos sus lados y me piden su área, no me dan ni un ángulo, solamente puros lados, ojo, ¿ah? Puros lados. ¿Puedo hallar su área? Sí, claro que sí. ¿Qué aplico? Acá está mi formulita. Lo primero que tengo que hacer, que es hallar el perímetro. Eso es el semiperímetro, el P. Es lo primero que... Ajá, mi Beyblade lo dejo por ahí. Ya está, muy bien. Ya está. Entonces, ya saben. Ahora sí, calentemos un poquito. Eso, así. Ya, muy bien. Chapa tu estrellita. Así. Ya está. Ahora sí. Vámonos, teletranspórtate. Ahora sí, vamos al problema number one. Ya está. Y aquí son problemas sencillísimos que le he puesto justamente 4 para aplicar directamente. ¿No? 4 en uno. Ah, ya no, ya 4 en uno. Oferta. Es para que apliques, como te digo. Esto lo debes hacer, pero en ojos cerradas, sí, al toque, ni pensarlo ni dudarlo. Eso es una pichanguita. No quiero verte, por favor, si eres mi alumno, en el Face ahí. Oiga, hágame esto, por favor. Oye, no te pases, ahí sí te cae un lapazo. ¿Ah? Mira, mira. Son problemas súper facilitos, ¿ah? Ya sabes, pues estoy acá. Muy bien. Reconozco. Ah, profe, es un triángulo rectángulo. Ya, profe. Qué fácil, profe. Aquí está. ¿No? Acá está. Bacán, profe. Me lo llevé. Uy, no, pues no te lo lleves. Regrésalo. Ya, ahora sí. ¿A qué es igual mi área en un triángulo rectángulo? Profe, va a ser por altura entre dos. Ya. ¿Qué puede ser cateto por cateto? No te hagas bolas. Cateto por cateto entre dos. Ah, ok. O sea, sería 6 por 8 entre 2. Y eso es 48 entre 2, 24. Se acabó. Eso es todo, eso es todo. O profe, ponen problemas facilitos. Claro, porque algunos no lo saben. Tú que ya tienes base, sí, ya te vas a aburrir, no lo veas, ¿no? Pero aquel que no tiene base, no, pues tiene que aprender de acá para aprender lo más difícil. Primero la base, ya sabes, siempre es así. Ah, ya, profe, yo no me quiero lucir, yo sé que hay más difícil, obvio que sí, yo nunca he dicho que no. Claro que sí, pero primero esto, si no, después no puedes subir. Igual, ah, mira, este es el típico triángulo de base por altura entre dos. ¿Ves la diferencia? Ya. Eso es lo que yo quiero que tú te ubiques. Muy bien, nos ubicamos. Bacán. ¿Qué es mi base? 12. Mi altura, 4. Y eso es igual, 12 por 4, 48 entre 24. También coincidió. Ya, perfecto. Hasta ahí, todo papayita. Muy bien. Ajá. Mira acá, me piden hallar el área de esto, ¿no? De A, B, C. De A, B, C. Ah, ok. Muy bien. Profe, estamos aquí en el obtuso. Así es. Igual, base por altura entre dos. ¿Viste qué fácil? En todo es base por altura. Lo único que tú tienes que reconocer quién es la base. ¿Quién es la base? Este, pues el que está abajo. Los pies, la base, base, 4. Ah, ya, nada más reconoce. Ya, ya está. La altura, obviamente como es un obtuso, la altura está acá afuera, ¿ves? Esta es la altura. No estés buscando por adentro, acá afuera. Ah, bueno, si te dan adentro, tendrían que darte todo esto. Pero mira, te dan el suelo, acá la base, busca suelto, acá está, esto es. ¿Cuánto es? 6. Ya está, así de fácil. Papayita, ya está. 6 por 4, 24. Entre 2, 12. Se acabó el problema. Ya está. Ahora mira, ¿qué es esto? Esto es un triángulo equilátero. ¿Por qué? Porque todos sus lados como son iguales. ¿Y eso a qué es igual? Ya sabes, ¿qué es lo único que necesitas? El lado. ¿Tienes el lado? Sí, se acabó. Lado cuadrado por el 3 entre 4. Ahí está. ¿Ves? Al toque nomás, super archipapayita. Ya está. Ajá. Ya, profe. Muy bien. Ya está. ¿Viste? ¿Qué es lo único que necesitas en un triángulo equilátero? El lado. ¿Lo tienes el lado? Sí. Bacán. ¿Quién es el lado? 16. Muy bien. Pero no te mecanices, no lo pongas como 16 al cuadrado. Si eres lento, hazlo así mejor, más fácil. 16 por 16, que es lo mismo, porque 16 al cuadrado es 16 por 16. Así que, profe, ¿por qué lo haces así?
para simplificarlo y trabajarlo más rápido. Pues, mira, cuarta 1, cuarta 4. Ya está, se acabó el problema. ¿Y ahora qué sale? Fácil, 16 por 4, 64. Ya está, 64 raíz de 3. Así de fácil. Ya está ya. Así de fácil y sencillo. Se acabó. ¿Viste? Entonces, en un triángulo equilátero, ¿qué es lo único que necesitas? ¿Qué es lo único que necesitas? El lado. Así que no te hagas problemas. Muchos se confunden. No, solamente el lado. Lado al cuadrado por raíz de 3 entre 4. Ya sabes, si es muy grande, no lo pongas, no lo resuelvas al cuadrado. Sepáralo y simplifica y es más fácil. Bueno, al menos yo lo hago así. Bueno, ahora sí, ya nos estamos identificando con las fórmulas. Ya lo tenemos claro, ¿no? En los modelos de triángulo. A ver, sigamos con los modelos. Mira, dice acá. Dos lados de un triángulo mide 8 y 10. Si el ángulo que forman estos dos lados, mide 45. Mira, mira lo que me dan acá. O sea, me dicen que hay dos lados que forman un triángulo. Mira, mira. O sea, me están diciendo esto. Ya está. Eso me están diciendo, ¿viste? Ya. ¿Y cuánto me miden esto? 45. Me dice que estos dos forman 45. Ajá. O sea, este ángulo mide 45. Y los lados miden 8 y 10. Ya. 8 y 10. Y 10 unidades. Ya está. ¿Ves? Eso es lo que nos dice. 8 y 10. Acá está el angulito para que sea bonito. ¿No? Ya está. Ya está. Se acabó. Lee, dos lados de un triángulo miden 8, ahí está, y 10. Si el ángulo que forman estos dos, o sea, los dos, ¿cuál es el ángulo que forman? 45. Calcular su área. Ok. Un ángulo y dos lados, fórmula trigonométrica, pues. Acá está. Lado por lado, por el seno del ángulo entre dos. Ya está, se acabó. ¿Viste? Ajá. Ya, profe, bacán. Entonces sería 8 por 10, que es 80, entre 2, 40. Es frente nomás. Pero despacio para que no te asustes. Por el seno de alfa, que es el seno de 45. Ya está. ¿Viste? Sí, profe. Ya resolvamos. Esto es 40, como te dije hace un momento. Y el seno de 45, tú ya sabes. ¿Cuánto es el seno de 45? Raíz de 2 sobre 2. ¿Verdad, profe? Ya ves. Raíz de 2 sobre 2. Ya está. Y ahora sí, simplifica. Mitad, mitad. Mitad, mitad. Y al final el área, ¿qué es? Ya se acabó, pues. El área es 20 raíz de 2. Super archi papayita. 20 raíz de 2. Y ya está. Se acabó el problema. ¿Viste? ¿Difícil? No, nada que ver. Super archi papayón, ¿sí o no? Sí. Ya está. Hay que saber reconocer las fórmulas y trabajarlas. ¿Ves? Poco a poco vamos avanzando y subiendo un poquito. Claro, vamos a llegar a un nivel intermedio, obvio, no vamos a hacer nivel así, nivel, ¿no? Súper poderoso, nivel, ya no, ya, nivel Hokage, no lo vamos a hacer, todavía no. Un Super H Plus nivel todavía no, después, para repasito. Primero la base. Mira acá, pregunta number 3. Dice, los lados de un triángulo miden 13, 14 y 15. Calcular, ya, muy bien. Primero lo vamos a dibujar así bien, bien guapón, bien bonito. Vamos a dibujarlo. Ya está. ¿Viste? Ajá, perfecto. ¿Cuántos? 13, 14 y 15. Perfecto. 13, 14 y 15. Ya está. 13, 14, 15. Y nos piden ahí el área de ese triángulo. ¿Qué te das cuenta? Que son puros lados, nada más. Son puros lados. ¿Y qué tiene que ser puros lados? Bueno, solamente hay única forma, la única fórmula para hallar esto. ¿Cuál es la única forma? Herón, pues mi amigo Herón. Acá está. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Sí. Muy bien. Vamos a llevarlo entonces. Vamos. Ya está. Vamos con mi papi Herón. Ya está. Vamos a aplicar esas dos fórmulas.
Ya está. Lo primero que siempre debes hacer es hallar el semiperímetro. Tú ya sabes eso. Ya. Tú ya sabes, el semiperímetro. Muy bien. Y esto es igual, paso number one. Ya está. Hallando el P. Ojo, recuerda, ¿por qué estoy aplicando esta fórmula? Porque este es un triángulo y me dan solamente puros lados, no tengo ángulo, no tengo nada, solamente los lados. Entonces, esta fórmula solamente lo aplico cuando veo puros lados. No te olvides, ¿ah? Puros lados. Primer paso, hallar el P, ¿no? ¿Quién es el P? Pues fácil, el P es la suma de todos los lados entre 2, o sea, 13 más 14 más 15 entre 2. Ya está. Muy bien. Eso nos sale 42. Entre 2, 21. Ya tengo el P. Muy bien. Una vez que tengo el P, ahora sí paso a resolverlo con mi fórmula de área, ¿no? Con la raíz y todo. Y no te asustes, ojo, es súper papayita. Mira, rápido. 21, ya sería, ya lo voy a hacer despacio por esta vez. 21 menos 15 por 21 menos 14 y 21 menos el último lado y se acabó. ¿Quién es el último lado? 13, pues 15, 14, 13. Ya está. Se acabó. ¿Viste? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Lo único que he hecho yo, ya está, ahora sí. Lo único que yo he hecho simplemente es agarrar el P y restarle cada lado. Mira, ¿ves? Una vez que ya tienes el P, multiplica y ahora agarras y restas por cada vez. 21 por menos 15, 21 menos 14, 21 menos 13. Nada más. Papayita. No sé por qué algunos se trauman cuando ven esta fórmula. No es nada del otro mundo. Ustedes ya saben, no es nada del otro mundo. Así que por favor, no se me asusten. Una vez que ya tienes el P, lo único que haces, pones la raíz, pones el P y ahora ese P resta a cada uno de esos lados. 21 menos 15 por 21 menos 14 por 21 menos 13. Ya está. Ajá, por favor, no me vayas a cometer la salvajada de restar y multiplicarlo todo. No, 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 no hagas eso. Resta suavecito nomás. Ya sabes, 21 menos 15, 6. Muy bien. 21 menos 14, 7. Y 21 menos 13, 8. Ya está. ¿Viste? No lo multipliques, profe. ¿Por qué, profe? Porque me conviene descomponerlo. Sí, profe, por supuesto. Mira, mira. Hay varias maneras de descomponerlo. Ya cuando tú agarras experiencia, lo descompones de muchas maneras. Por ejemplo, acá yo me doy cuenta de esto. Mira. El 6 lo puedo poner como 3 por 2. ¿Sí o no? Sí, el 2 lo pongo acá acostadito. Ya está. Y se acabó. Ya se acabó todo. Algunos descomponen el 21 7 por 3, 6 3 por 2, o el 8 4 por 2. Y sí, está bien, pero la práctica ya te hace ser más vivo, ¿no? Tu Sharingan se activa. Profe, ¿por qué solamente descompuso el 6 en 3 por 2? Porque mira, 3 por 7, 21. ¿Y acá ya no tienes 21 acaso? Ah, sí, profe. Entonces sale, pues. El 21 sale porque ya lo tienes. Por, mira, salió a. ¿Cuánto es 8 por 2? 16. ¿Tiene raíz? Sí. ¿Cuánto es? 4. Chao, se fue. Se acabó. ¿Viste? Ah, profe. Entonces, usted puso el 6 en 3 por 2. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que 3 por 7 es 21. Y como los dos tienen 21, es raíz cuadrada, sale 1. Pues ya tiene. Ah, y aquí este 2 por 8 se volvió 16. Raíz cuadrada de 16 es 4. Ajá. Eso es lo que hice. Exacto. ¿Y eso cuánto te sale? 84. Ya ves, muchos se matan multiplicando, calculador. No, ¿para qué? Piensa y juega con los números nada más. Ya está, se acabó el problema. Entonces ya sabes, cuando veas un problema y te dan puros lados, ya sabes qué aplicar. Mi patita de Herón, mi tío Herón, ya está ya. Primero hallas el semiperímetro y después lo reemplazas en el área. Ya está, en la raíz. Y no es difícil, solamente tienes que tener paciencia. Ya sabes, puros lados, no te olvides. Ya, mira acá. Calculé el área de región de un triángulo equilátero si su perímetro es 2. Ah, ahora, ¿me dan el lado? No. Este es un típico problema de aplicación, nivel easy,
Y si 3, por decir, porque ya está pasando por intermedio, algunos se complican. No hay problema. Lo primero que tienes que hacer es dibujar tu triangulito. Vamos a hacerlo bonito. Oye, salió chueco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya está. Ya, no le hagas caso, no le hagas caso. Muy bien. ¿Conozco el lado del triángulo equilátero? No, que le pongo L, L, L. L de lado porque no conozco, pues. Lado, lado, helado. Ya está, ya. Ya está. Mira, calcular en la región de un triángulo equilátero si su perímetro es 12. Ah, ok, pero sí me dan este dato. Ah, ya. Como yo no conozco el lado, le pongo LL de lado. Así es. Pero sí conozco el perímetro. Sí, el perímetro es la suma de todos los lados. O sea, L más L más L, 3L. Y me lo dan. ¿Cuánto es? 12. Ahí está. Entonces, automáticamente sale L. Sí. ¿Cuánto es L? 4. Y tú dices, ¡oh, sorpresa! ¿Por qué? Porque justo para hallar el área, que es lo que te piden, ¿qué es lo único que tú necesitas? Helado, pues. Ya. Ya entender, profe, ya entender. ¿Viste? Fácil, no te compliques con estos problemas. Léelo bien y aplicas tus conocimientos. Nada más, eso es todo. Y ahora sí, el área de un triángulo equilátero, tú ya sabes, y acá está. Vamos a ponerlo aquí para que te acuerdes bien. Ya está. Muy bien. Como lo único que necesitas es el lado, ya lo tienes, lo reemplazas y sale súper archi facilito, ¿no? Vamos, sería 4 al cuadrado por raíz de 3 entre 4. Y eso es fácil, pues 4 al cuadrado, 16. Y 16 entre 4, 4 raíz de 3. Al final es lo que me sale. 4 raíz de triqui. Ya está. Ya está. ¿Viste? Super archi papayita, ¿sí o no? Sí, profe. Ya está. Ajá. Todo salió perfecto, profesor. Muy bien. Estamos muy bien. Ya sabes, mira, calcular la región de un triángulo equilátero si su perímetro, como no lo conozco los lados, ¿qué le pongo? L, L, L. Pero sí sé que el perímetro es la suma de los tres, 3L, y me dan que vale 12. El 3 pasa a dividir y sale 4, que es lo único que necesito para hallar el área. Justo, lo único que necesito. Se acabó. Chao. Ajá, mira el problema number 5. Míralo, míralo. ¿Qué dice el problema number 5? Dice, los catetos de un triángulo rectángulo son entre sí como 3 es a 4. Ah, son entre sí, ¿te acuerdas eso? Son entre sí proporciones. Mira mi video de proporciones, míralo. Recuerda, ya. ¿Qué quiere decir cuando son proporciones? Son proporcionales, quiere decir que están con una constante 3K, 4K. Uy, ya, profe, yo me acordé, he visto su video de triángulos rectángulos, 3K, 4K, entonces la hipotenusa, 5K. Exacto, muy bien. Tú sí, tú sí, perfecto. Ya está, muy bien. Ya está, perfecto. Entonces, de 3 a 4. Como dice que está proporción, se pone un K, 4K. Ya está, ¿ves? ¿Por qué, profe? Dice, son entre sí, significa división y eso significa proporción. Ahí está, por eso que se pone un K. Y obviamente, si es un triángulo rectángulo, y estos son sus catetos, porque ahí lo dice, 3, 4, ¿cuánto vale la hipotenusa? A ver, ¿cuánto? Uy, qué difícil, ya Bobby, lúcete, Bobby. 5, bien Bobby, ya está, ¿viste? Facilito, pues. Ahora que me dicen, el área de su región es 54. Y tú ya sabes que su área es cateto por cateto entre 2. Pues ese es el área. O sea, sería 3K por 4K entre 2, cateto por cateto, es igual al área, que el área es 54. Ya está. ¿Viste? Todo esto es nuestro paso número 1. Vamos a ponerlo. Ya está. Ahí está el paso number 1. Y ahora sí, ¿no? El sácale mitad, 2 2, sácale mitad, 27 sería, ¿cuánto sería? Sería 3K
al cuadrado, 3K al cuadrado, igual a 27. K vale 9. No, K vale 3. El 3 pasa a dividir, sería 9. Raíz cuadrada de 9, 3. Y se acabó el problema. Se acabó el problema. Entonces ya sabes, ya hallamos K. Profe, ¿y cómo que I? ¿A ti qué te piden? ¿Cuánto mide la hipotenusa? Ya está, pues. Paso number 2. Se acabó el problema. Porque la hipotenusa, ¿cuánto es? 5K. ¿Y eso qué quiere decir? 5 por 3. ¿Y cuánto es 5 por 3? 15, pues. Oh, qué difícil, profesor, qué difícil. Ya está. 15. Se acabó el problema. Pin. Chao. Adiós. Ya tengo la hipotenusa. ¿Qué es lo que nos pedía? Entonces, mira, no te olvides. Acá dice, los catetos entre un rectángulo son entre sí. Como tres son entre sí una división. Una división es una proporción, recuerda. Entonces, cada lado está en proporción acá. 3K, 4K. Y automáticamente sale la hipotenusa. Pues la hipotenusa, ¿cuánto era? 5K. Ya está. Muy bien. Dice, si el área de su región es 54, tú ya sabes a qué es igual el área, ¿no? Cateto por cateto entre 2 y ya está. Esto se terminó. Pues ya, una vez esto es el área, lo demás es algebraico. Se acabó. Muy bien. Vamos con la pregunta number 6. Dice, si el área del eje triángulo ABC es 24... dice, profe, me dan el área, pero ¿y ahora qué hago? No veo números. Tú no te asustes, tú aplica tu fórmula, nada más. La gente se asusta cuando ve letras. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice la fórmula? Base. ¿Quién es la base? 3A. Ya, ponlo. Por la altura. ¿Quién es la altura? A. Ponlo. Entre 2. Ya está. Ese es el área. Ese es el área. O el del área es diferente, ¿no? El área sí, pero como ves letras, no, ponle tú nomás, base 3A, altura A. Si la base fuera Z, ponle Z. Si la altura fuera un cerdo, ponle un cerdo. Si la altura fuera una palta, ponle palta. Tú no te preocupes, ponle nomás tal y como está. Base por altura entre 2. ¿Y cuánto es eso? 24. Uy, qué fácil. Ya está, pues, ¿viste? Nada más. Pon los datos. Tú no te preocupes. Ah, ok, profesor. Ahora sí, A por A cuadrado, tercia, 8, 16, el cuadrado pasa y ya está. ¿Cuánto sale A? Automáticamente A sale 4. Ya está, ya. Ya esto tú lo operas, pues no, ya no me digas que no puedes, no te pases a tercia 1, tercia 8. 2 por 8, 16. A por A cuadrado. Pasó como raíz, raíz 16 es 4. Se acabó. Y justo me pedían A. Uy, qué papayita. Ya está. Mira acá. Indica el área de la región ABC si AB vale 20. Uy, ya, pues. Dicen que AB vale 20. Ya. Muy bien. Me piden el área. ¿Qué necesito? La base y la altura, pues. Ah, ya. Ya, profe, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo que qué haces? Tú ya hemos visto esto en triángulos rectángulos notables. Tienes que ver mi video, ¿ah? Ahí está. Como son, mira, son ángulos conocidos, pero ¿qué necesitas para que puedas hallar todo? La altura. No la tengo, profe. La bajas, pues, no hay ningún problema. La bajas, hijo, la bajas. Entonces la bajamos, pues. Ya está, ¿viste? Bajado. Ahí está la alturita. Ya está. Muy bien, profesor. Y ahora, ya tú sabes, mira, 53, 37. ¿De qué estamos hablando? 3, 4, 5. Como acá es 37, el de acá es 3, 4, 5. Ah, ya. Aquí lo voy a poner altura BH. Ya está. Y ahora sí, si este es 24, el 24 yo lo puedo poner como 5 por 4. ¿Sí o no? Sí, claro. Y justamente este es el 5K. Entonces acá sería 4K, que sería 4 por 4. ¿Ves? Ah, ¿verdad, no? Y el de acá sería 3K, que sería 3 por 4. Ya está, llenado. Ah, el de 45 es facilito. Si este es K, ¿cuánto vale este cateto? También K, pues. Triángulos de lados iguales, 45. Y ahora sí, ya puedes aplicar tu área, ¿sí o no? Sí, profesor, ya puedo aplicar mi área.
¿A qué es igual mi área? Base. ¿Quién es la base? Ya, pues 3 por 4, 12. 16, 12 más 16, 28. Esa es mi base. 16, 28 por la altura. ¿Cuánto es mi altura? 4 por 4, 16. Ya está. Entre 2. Y se acabó. Ahora simplemente simplifica, ¿no? Mitad 1, mitad 8, 28 por 8, 8 por 8, 64, ya eso sale 224 y se acabó. Ya está. Eso es lo que nos pedía. ¿Cuál era lo dificultoso acá? Recordar los triángulos notables 5K, 4K, 3K, KK. Como es 45, KK. Ya está. Y ahora sí, vamos con el último problema. Mire, este problema es bonito. Este problema es bonito y sale así, en un paso o en dos pasos. ¿Por qué? Tenemos que aplicar una propiedad que se demuestra con semejanza. En nuestro video de semejanza demostraremos esa propiedad, que también yo la apliqué para hacer un problema entre trigonometría, ¿no? Que sale súper archi rapidito, un problema que yo he visto en solucionarios, que se hace en 2 hojas, lo haces en media hoja, rapidito, en 4 pasos, aplicando esta propiedad. Mira, si tengo dos alturas, ¿ves? Una altura chiquita, una altura grande, y aquí en el medio de estas dos alturas se puede bajar la tercera, la medianita, por decirlo así, la altura mediana, aquí con amarillo patón, para que nunca te olvides. Ahí está, el patón, muy bien, ¿no? Esa es la altura del patón, ya está, perfecto. Esta alturita de acá, ¿a qué va a ser igual? Fácil, al producto de las dos alturas entre la suma, así de fácil. ¿Qué sí, profe? Por supuesto, hijo, propiedad, se demuestra por semejanza. Papayita, nunca te olvides, ¿ah? Ah, ya, profe, entonces esta alturita de acá, ¿a qué va a ser igual? Va a ser al producto de las alturas, ahí lo pongo, entre su suma. Ya está. ¿Y eso qué me sale? Eso me sale 8 sextos, que vendría a ser 4 tercios. Ya está. Y se acabó. ¿Por qué, profe? ¿Por qué? Porque a mí me piden el área sombreada. Y el área sombreada justamente es base por altura, que es lo que me faltaba. Pues esa altura no la tenía. Esa altura era lo que me faltaba. Esa altura no la tenía. Esa es la altura que me faltaba para poder hallar la fórmula. Pero como ya la hallé con mi super propiedad, entonces se acabó. Ahora sí aplico mi área. Mi área va a ser igual a producto, ¿no? Base por altura, 6. Base por altura, que es 4 tercios, entre 2, que es lo mismo que decir por un medio. Ya está. Y se acabó. Se acabó el problema. ¿Por qué, profe? Porque ya simplemente simplifica, pues, ¿no? 3 por 2, 6, 6, se va, ¿qué te queda? 4, y ya está. Chao, adiós, se terminó. Ah, profe, ¿seguro? Mire, mira, base, a ver, vamos a ver, revisa por si acaso. ¿Qué dice la fórmula? Base 6, ahí está, por la altura, que es 4 tercios, entre 2. 3 por 2, 6, 6 y 6 se van, ¿qué te queda? 4, ya está. Terminamos. El área, ¿qué va a ser? 4. Super archi papayita, nada más. Ah, profe, ya. Está bien, profe. Le entendí. Ya está. Entonces, ya sabes, ¿ah? No te olvides, por favor, no te olvides. Solamente esta propiedad para esta altura. Esta propiedad es muy útil en problemas más complicados. Así que acuérdate, la altura mediana, cuando tengo, mira, una chiquita, una grande, o la altura de entre dos alturas, ¿ves? ¿Ves? Mira, esta es la tercera altura, aquí es igual, no te olvides, producto de las dos alturas entre la suma de las dos alturas. Ya está, se acabó. Y ahora sí, terminamos. Eso es todo. Espero les haya gustado, espero les sirva. Chicos, repasen que acá tienen bastante para hacer sus tareas, que no son muy complicadas. Y ya el segundo video vamos a hacer de regiones cuadrangulares, no el rombo, cuadrado, paralelogramo, ya todo lo que viene, no se preocupen. Así que espero les haya gustado, repasen, por favor, practiquen, no sean vaguitos.
No esperen que otros hagan su tarea. Ustedes lo pueden hacer. Eleven su ki, nada más. Saca tu Beyblade y reta a todos, ya sabes. Así que nos vemos, chicos. Ya sabes, pásalo a tus amigos, comparte el video. Nos vemos, chicos. Cuídense. Hasta la próxima. Chao.